Espero que estéis bien y que hayáis podido disfrutar de ese tiempo de alabanza que tanto nos ayuda a centrar nuestra mente y nuestro corazón en el tema de hoy, que habréis visto que tiene que ver con la luz. Vamos a estar hablando sobre las dos caras de la luz. Ese es el tema, el título que he escogido para el día de hoy. Y la verdad es que el tema de la luz es un tema fascinante y que nos lleva ocupando a los seres humanos desde el principio de los tiempos. Hay un momento en la humanidad importante que es cuando aprendemos a hacer fuego, ¿no? Y hay otro momento muy importante cuando de ahí conseguimos energía para luego hacer luz artificial. Y la verdad que hoy en día no podemos entender la vida sin la luz. No solo la luz natural, sino la luz artificial, de la que tanto nos beneficiamos. Los científicos llevan muchísimo tiempo preguntándose sobre la luz. Y lo cierto es que ya desde el principio los filósofos y los científicos ya imaginaban que la luz era algo muy primigenio, algo que estaba ya desde el principio. Hoy en día las teorías nos dicen, las teorías más avanzadas de la ciencia en astrofísica, consideran que el principio pudo ser un Big Bang, y ese Big Bang fue una especie de fogonazo. Dicen que fue una especie de fogonazo de luz. Fijaos si la luz es importante, que en la fecundación humana, en el momento en el que el espermatozoide y el óvulo se unen, en ese momento específico, hace poco pudieron detectar y ver que en ese momento había también un fogonazo de luz. La verdad es que hablar de la luz, por lo tanto, es hablar de un elemento que no solo nos rodea, sino que es un elemento que está muy presente en la cultura, en la ciencia, en muchísimas referencias artísticas que tenemos a nuestro alrededor y, por supuesto, también en la Biblia, porque en la Biblia la luz es lo primero que Dios crea. En Génesis nos dice que la luz fue la primera creación de Dios. Ahora, también en el ámbito espiritual, en el ámbito que tiene que ver con lo espiritual, la luz es una referencia muy común y muy habitual y que además se ha utilizado en muchísimas religiones. Hay cantidad de religiones que muestran un contraste entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo. Y la verdad que esta dicotomía, este contraste, ¿no?, que hay entre lo que es lo luminoso y lo que es oscuro, es algo que también lo tenemos presente en la Biblia. Y ya hemos estado leyendo algunos versículos que Dina nos ha presentado. Y es así, es evidente que hay un contraste muy claro entre lo claro y lo oscuro, entre lo luminoso y las tinieblas o la oscuridad. Y esto es algo que se presenta en la Biblia también para mostrarnos los contrastes en los que nos podemos encontrar al caminar en nuestra vida. Como bien decía Dina en ese Salmo 23, nos dice que cuando andamos en el valle, ¿cómo le llama? De sombra y de muerte. Porque es así. Hay momentos en la vida en los que pasamos y atravesamos por momentos oscuros. Y la verdad es que en nuestra experiencia diaria vivimos también momentos luminosos y momentos oscuros. Y de todo eso me gustaría que meditáramos en el día de hoy a partir de una enseñanza de Jesús, un par de enseñanzas de Jesús. Y por eso le hemos llamado las dos caras de la luz, porque vamos a ver dos caras, por así decirlo, dos enseñanzas muy, muy claras que Jesús dio sobre la luz. No son las únicas, Jesús dio más enseñanzas que tenían la luz como factor importante. Pero hoy vamos a ver dos específicas. Y os invito a que busquemos en el libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 11. El primer pasaje en el que vamos a centrar la meditación en el día de hoy. Lucas 11, versículo 33. Así dice el texto, Lucas 11:33. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara,
todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Este es Jesús enseñando y hablando, y en este texto nos vamos a encontrar una metáfora, yo creo que es muy sencilla de entender, ¿verdad? Jesús primero dice que la lámpara tiene una función muy importante, que es la de alumbrar un espacio oscuro. Y esto creo que todos lo podemos entender. Y en la época de Jesús no tenían electricidad, pero sí tenían ya, por supuesto, fábricas, lámparas fabricadas, que lo que hacían, la mayoría de las que tenían en aquel momento, eran lámparas de aceite. Y la lámpara que utilizaban en aquel momento era una lámpara más o menos de este tamaño, que tenía un pequeño pico donde ellos ponían el aceite y con una mecha pues allí encendían, y eso era la luz que ellos tenían y la luz que se utilizaba en las casas en aquella época. Y hoy en día pasa lo mismo. Una de las cosas que nos suele ocurrir cuando se nos va la luz en casa es que nos empezamos a tropezar con absolutamente todo. Seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no? Que se ha ido la luz y de repente tienes que ir a buscar algo o simplemente tienes que ir a volver a darle al interruptor para que vuelva a haber luz en casa, y bueno, es un momento un poco peligroso, porque realmente cuando no vemos, cuando estamos en oscuridad, pues estamos en una situación muy vulnerable. Nos sentimos que no sabemos por dónde andamos, que realmente no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y esto es el ámbito en el que estamos muchas veces, en la oscuridad. Y Jesús aquí simplemente dice, bueno, lo primero es que cuando tienes una lámpara, lo normal es que lo pongas en alto para que te pueda iluminar la sala. Pero luego en el versículo 34 introduce una idea que es una idea muy interesante. Él dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. La verdad es que es curioso, porque normalmente solemos pensar que la luz siempre es lo que está de fuera, ¿no? Y realmente no es algo, simplemente sería algo que tuviéramos que atraer a nosotros. Pero aquí nos dice que la lámpara es el ojo, y que si queremos que nuestro cuerpo tenga luz, nuestro ojo tiene que estar sano. Por lo tanto, nuestro ojo, evidentemente, también puede estar enfermo o puede estar distorsionado. No voy a hablar de los ojos porque no es mi especialidad, y eso, pues, mis hermanos saben mucho más de eso, y si no, podéis ir allí a visitarles y que os den una clase. Pero está claro que cuando Jesús usa este símbolo del ojo, es porque está claro que es el medio por el que más nos estamos relacionando con todo lo que está a nuestro alrededor, con todo lo que es nuestra experiencia vital diaria. Prácticamente todo nos entra por los ojos, pero todo lo vivimos por los ojos también. Estamos constantemente recibiendo impulsos visuales y estamos constantemente recibiendo y procesando hacia lo que es nuestro cuerpo todo lo que recibimos. El ojo, de hecho, procesa, recibe la luz, la procesa, y el cerebro es quien la interpreta. Y de alguna manera necesitamos tener los ojos sanos. Evidentemente no podemos conducir si tenemos un problema de vista sin ponernos gafas, y muchos de vosotros lleváis gafas. No podemos incluso a veces ponernos delante de pantallas porque nos hacen daño a los ojos, tenemos que protegerlos. O ahora muchos de vosotros seguro que cuando salís para afuera os pondréis unas gafas de sol para proteger los ojos, porque son algo importante, imprescindible, que tenemos que tener sano y que procuramos siempre tener sano. Ahora, aquí Jesús dice que si tu ojo está sano, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo, a ver si lo que va a estar entrando en tu interior van a ser tinieblas y va a ser oscuridad. Viendo un poco el contexto de este texto para poder entenderlo mejor, es curioso que está enmarcado en un momento en el que Jesús está hablando con mucha gente, con las multitudes. Y Lucas lo sitúa en medio de un montón de confrontaciones. A Jesús le vienen primero, un pasaje anterior, le viene un montón de gente diciéndole que quiere ver señales. Son personas que vienen a Jesús
que saben algo sobre él probablemente, que la han escuchado ya, que han oído que es una persona que está haciendo milagros, que está sanando enfermos, que está dando alimentos a los hambrientos, y van allí y le están pidiendo señal. Y realmente, y Jesús les tiene que advertir que no ese es el camino. Él no es una persona que viene a resolverte los problemas haciendo así, chasqueando los dedos. Él no es un genio de la lámpara. Esto era una de las confrontaciones que tenían. Y la otra confrontación que viene justo a continuación va a ser con los religiosos, con las personas que en aquella época pues se dedicaban a la religión, a seguir a Dios, lo que en concreto les llama los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley. Personas que estaban constantemente leyendo la Biblia, personas que estaban intentando seguir lo que la Biblia decía y personas que en su vida, pues teóricamente, tenían que ser capaces de vivir una vida luminosa. Ahora, Jesús a estos les llama hipócritas y les dice que de cara afuera parecían santos, parecían buenos, pero en realidad estaban podridos por dentro. Así que es curioso que este texto, con una enseñanza tan universal, esté situada aquí entre estos dos puntos. Entre personas que estaban no creyendo en Dios, no creyendo en Jesús, quizá dudando mucho de él, diciéndole quién es este, a ver, haz algo para demostrar quién eres. Y por otra parte, personas que eran muy religiosas, que eran muy devotas, que eran muy seguidoras de la religión, pero que sin embargo no tenían una verdadera experiencia de vida cristiana o de vida entregada a Dios. Eran hipócritas. Y aquí está esta enseñanza sobre la lámpara del cuerpo y sobre el ojo. Así que creo que en este espectro nos podríamos encontrar absolutamente todas las personas. Esta es una enseñanza totalmente universal que Jesús nos entrega y que Jesús nos da y que nos puede hacer reflexionar sobre nuestra vida. Ahora es importante matizar que cuando Jesús está hablando aquí del ojo, no nos está invitando a cerrar los ojos y no ver nada. La religión muchas veces se basa en eso, en decir, lo que está fuera es malo. Entonces, no vayas, no toques, no hagas, tápate los ojos, no veas, aíslate, vete a un monasterio o vete a una montaña donde no tengas contacto con absolutamente nadie y entonces ahí vas a encontrar la luz. ¿Cuántas religiones hay que proponen esto? Hay muchísimas. Incluso a veces tendencias cristianas se han ido hacia esto, hacia esta tendencia de buscar el aislamiento, de buscar el no tener ningún contacto con nada físico porque lo que está a nuestro alrededor nos contamina. Recordemos que Jesús nunca se contradijo en sus enseñanzas y Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no está fuera, lo que contamina al hombre está dentro. ¿Por qué? Porque es de dentro de donde surgen las envidias, los malos deseos, las malas acciones, toda la oscuridad realmente, lamentablemente, está en nuestro interior. Y por eso aquí cuando Jesús habla de la lámpara del cuerpo, no nos está diciendo tanto, intenta solo ver las cosas buenas, o mira solo el lado brillante o el lado bueno de la vida. No es esa la idea. Porque aquí no nos está diciendo eso. Está diciendo la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara está con nosotros y viendo absolutamente todo lo que estamos experimentando. Entonces, tendremos que preguntarnos por qué a veces lo que hay en nosotros es oscuridad entonces. No es por lo que hay fuera, es por tener nuestra vista atrofiada, por no tener nuestra lámpara bien, porque nuestro ojo tal vez no está procesando adecuadamente. ¿A qué nos referimos con oscuridad? Si hay luz, también hay oscuridad. Y bueno, Dina ya nos dijo un poco sobre esto, ¿no? Sobre las partes oscuras. La verdad es que pensando en la oscuridad y pensando en nuestro cuerpo como una casa, si pensamos en la luz, en una luz que se proyecta desde arriba para poder iluminarlo todo, podemos
pensar que en nuestra casa, de nuestra vida, hay cosas que probablemente queramos tener tapadas. O hay cosas que hemos metido dentro de unas paredes y hemos cerrado y no queremos que la luz entre allí. Al pensar en áreas oscuras o en espacios oscuros en mi vida, pienso, por ejemplo, en palabras que me han hecho daño y que no soy capaz de olvidar o perdonar. Pienso en acciones que he hecho, cosas que he hecho, de las que no me he arrepentido y que me están atormentando. Pienso en decisiones incorrectas. Pienso en sueños rotos. Pienso también en relaciones frías. O pienso también en rutinas que parecen sin sentido. Y la lista seguro que podría seguir. Cosas que no están bien. Cosas que son oscuras. Cosas sobre las que me gustaría tener luz. Y cosas que cuando las vuelvo a ver, cuando vuelven a mi vida, cuando vuelven a mi mente, no están iluminadas. Generan incluso más oscuridad en mi interior. Me generan peso, me generan ansiedad, me generan una sensación de no estar yendo a ninguna parte. Me generan una sensación de algo que no se puede solucionar. Y fíjate que Jesús dice en el versículo 35, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. No sea oscuridad. Me parece muy profundo esto que dice Jesús aquí. Porque a ver si va a ser que no es tanto las circunstancias que me rodean o lo que estoy viviendo lo que me está afectando, sino la perspectiva de lo que estoy viviendo. Jesús siempre nos invita a un cambio de perspectiva. Y la clave es empezar por una relación personal con Él. Siempre lo hemos dicho, pero en Juan 8:12, como nos leía Dina antes, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el camino, así como en la vida, como en el cuerpo nuestro, va a haber momentos de oscuridad y puede haber áreas más oscuras, pero Jesús nos ofrece una luz que lo puede teñir absolutamente todo. Una luz que puede alumbrar incluso las situaciones, las experiencias que parezcan que no pueden tener ninguna luz. Jesús es la luz que necesitamos. Tenemos que traerle a Él, nuestros agobios, nuestras decepciones, nuestros errores, porque es en Él donde hay descanso y propósito. La luz en la Biblia se nos presenta de muchas maneras, como decíamos antes, pero sobre todo nos ofrece un camino por el que caminar y un destino al que ir. Quiero dejaros 3 ideas sobre la luz, esa luz interior, esa cara de la luz que necesitamos alimentar y que queremos renovar. La primera es la del Salmo 119-105, que seguro que muchos la sabéis de memoria. Dice el Salmo 119-105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz interior, la luz que necesitamos aplicar en nuestra vida personal, se alimenta de la palabra. Se alimenta de la palabra. No podemos pensar o creer que vamos a poder afrontar cualquier situación de la vida o incluso situaciones de nuestro pasado que no tengamos resueltas sin agarrarnos y sin alimentarnos de la palabra de Dios. Porque es allí donde Él nos va a ofrecer guía. Es allí donde Él nos va a ofrecer palabras que nos ayuden a entender lo que estamos pasando. Es allí donde vamos a encontrar el propósito para el que hemos sido creados. La luz interior se alimenta de la palabra. La luz interior también se renueva en la comunión con Dios y con los hermanos. Ya lo hemos leído también en 1 de Juan 1. Vamos a volver a leerlo. 1 de Juan 1. Versículos 6 al 9, y dice el 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero
si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¡Qué promesa tan tremenda! Tenemos perdón. En Dios tenemos perdón y restauración. Y es algo que necesitamos muchísimo. Pero no solo en cuanto a nuestra comunión con Dios, sino en nuestra comunión unos con otros. Aquí nos lo dice claramente. La comunión con los hermanos. La comunión unos con otros. Si estamos en la luz de Dios, estamos también en la luz de la comunidad. Y la verdad es que nos necesitamos unos a otros, hermanos. Necesitamos alentarnos, animarnos, vernos. Y esta pandemia nos ha quitado mucho de esto, porque las mascarillas, porque el contacto, porque no podemos tener lo que antes podíamos tener, quizá no podemos tomar el café juntos. Por eso es importante que hagamos un esfuerzo doble en ese sentido, de preocuparnos los unos por los otros, para ayudarnos y para alumbrar cosas de nuestra vida que quizá están oscuras y que cuando te encuentras con alguien que te ayuda, como es en la iglesia, pues de repente le arroja luz a ese área de tu vida. Y esto es algo muy importante, que podamos tener ese apoyo, esa relación, esas relaciones que nos ayuden a crecer en el camino con Jesús. La luz interior se renueva en la comunión con Dios y con los hermanos. Y en tercer lugar, la luz interior se potencia en la esperanza. 2 Corintios, la experiencia de Pablo en 2 Corintios contada, 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El sufrimiento, las dificultades, las decepciones son circunstancias por las que atravesamos que muchas veces son muy difíciles de procesar. Pero Pablo aquí, la verdad que nos da un ejemplo tremendo. Él no se desanimaba, dice, no me desanimo, porque pongo mi mente en lo que me espera. Y en otra versión dice, produce un peso de gloria. La gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento que ahora estoy pasando. Cuando estamos caminando en la luz de Jesús, cuando estamos iluminando incluso esos valles de sombra y de muerte, vamos a encontrar el propósito y vamos a encontrar un sentido, a pesar de que parezca sin sentido. Esa es la luz que Jesús nos ofrece. Y habría más que decir, por supuesto, habría más aspectos que ver, pero hasta aquí yo quiero dejarlo aquí, porque no quiero tampoco que nos llenemos la cabeza con muchas ideas, solo que nos quedemos con esa idea de acudir a Jesús para poder renovar la luz interior. Una luz que Él nos ofrece. La luz de Jesús en mi interior refleja la gloria de Dios desde lo íntimo a lo público. Reflejamos la gloria de Dios de lo íntimo, en ese trabajo que Él hace en nuestra vida, a lo público, a la manera en la que vivimos con los demás. Y así llegamos a la segunda enseñanza, el otro punto que quería compartir y que va a ser muy breve, porque la verdad que creo que lo tenemos mucho más fresco, más habitual hablar de él. Es la enseñanza que Jesús dio en Mateo 5, 14 al 16. Y nos va a hablar de la otra cara de la luz hacia el exterior. La luz que no es tanto esa luz en la que caminamos o en la que vamos a vivir, sino la luz que proyectamos, la luz que reflejamos hacia los demás. Y en Mateo 5, 14 al 16... dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos,
para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Y esta idea de la luz ya Jesús no la está aplicando al cuerpo, sino que la está aplicando a la comunidad y nos habla de vosotros, nos habla de que somos la luz del mundo. Los seguidores de Jesús somos la luz del mundo, no porque tengamos una luz propia, sino porque estamos para reflejar la luz de Jesús. Como dice Pablo más adelante en Filipenses, brillando como estrellas. Es una luz que Jesús dice aquí, que en primer lugar no se puede ocultar. Es una luz que no se mete debajo de un cajón. Y si es como una ciudad que está elevada y que por lo tanto está muy, muy visible. No sé si os ha sorprendido alguna vez cuando vais en avión ver las grandes ciudades, cuando te vas acercando, ¿no? Va el avión acercándose y es de noche y de repente se empieza a ver un punto de luz y cuando te vas acercando más ya se ve un auténtico resplandor. Parece que es un objeto, cuando estás un poco lejos parece un objeto allí que está brillando muchísimo. Pues esta es la idea. La idea es que la Iglesia, las personas que seguimos a Jesús, estamos para alumbrar, para que los demás puedan ver a Dios, que puedan ver a Jesús. Ahora, esta luz brilla, dice, ante los que nos observan. Brillan ante los que nos observan. Y lo cierto es que nos observan. Nos están viendo a nuestro alrededor. Las personas están viendo. Las personas a nuestro alrededor están buscando. Y nosotros estamos allí para brillar. Y dice Jesús, la luz de vuestras buenas acciones o vuestras buenas obras harán que alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Qué impresionante. Nuestras buenas obras lo que van a producir es que las personas alaben a Dios. Esto es el objetivo. No es que las buenas acciones sean para nosotros y ni siquiera es para que la buena acción sea por sí una buena acción. Es algo extra, digamos, que encontramos que estas buenas obras que hacemos van a producir este fruto de la gracia de Dios. La luz de nuestras buenas acciones muestran la gloria de Dios. No es para gloria nuestra, sino para que Jesús sea glorificado. Tenemos que cuidarnos mucho de las alabanzas hacia nosotros o entre nosotros. Es genial cuando podemos hacer las cosas bien, pero al fin y al cabo, ¿nosotros qué somos? Pues no somos más que siervos. ¿Y qué somos? Pues algo realmente pasajero. No sabemos siquiera si mañana vamos a estar aquí. No lo sabemos. Pero la gloria de Dios es eterna. Y nuestras buenas acciones pueden brillar y pueden brillar durante mucho tiempo para la gloria de Dios. En conclusión, el brillo de un corazón renovado va a provocar la adoración de los que nos rodean. Va a llevar a otras personas a Dios. Así que estas son las dos caras de la luz. Las dos caras de la luz. Una, la vida interior y otra, la vida exterior. En ambas estamos necesitando la luz de Dios y el desafío es para todos. El desafío es para cada persona, para cada uno de los que estamos aquí. Tenemos que revisar primero en nuestro interior cómo está nuestra lámpara, cómo está nuestra visión, cómo estamos viendo lo que ocurre alrededor de nuestra vida. ¿Estamos aplicando la luz de Dios a ellas o estamos aplicando una luz de oscuridad? Hay áreas oscuras donde quieres que la luz de Dios impacte. Hay áreas oscuras en tu vida que te gustaría que fueran iluminadas por la luz de Dios. Las puedes traer ante Él y en oración decirle, Señor, ayúdame a que esta parte de mi vida, a que esta situación, a que esta circunstancia pueda ser impactada por tu luz y bañada por tu luz. Y también preguntarme, ¿cómo estoy alumbrando a mi alrededor? ¿Qué luz estoy dando a los demás? ¿Estoy viendo que otras personas puedan adorar a Dios al ver las buenas obras? Que este sea también un desafío para todos nosotros y que realmente podamos vivir en la luz de Dios. Hay una canción de DC Talk que es muy bonita, que dice, yo quiero estar en la luz, quiero brillar como estrellas en el cielo. Señor, sé mi luz y mi salvación,
porque yo quiero estar en la luz. Que Dios os bendiga.